Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989 llevamos informándoles del mundo del fútbol sala. Pocas fechas quedan ya para cumplir 36 años en antena y en el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Primero, el debut ya en competición de la primera autonómica. En cuanto hace referencia a la segunda división femenina, hablaremos de los resultados aragoneses, donde Intersala conseguía en el derbi imponerse al Entre Ríos. Tendremos información de ese campeonato de Europa sub-19, donde milita España. En tercera división hablaremos también de que ese Zafán, sorprendente Zafán, que yo creo que está haciendo unas temporadas, las últimas temporadas, está llevando yo creo que un ritmo impresionante, y también tendremos información que hace referencia a la segunda división B, donde se registran 2 derbis aragoneses, y terminaremos también hablando de la segunda división, con resultados positivos para los equipos del Sala 10 y del Entre Ríos, pero tal vez se quedó un poquito corto al Entre Ríos, que le sobraron 6 segundos al final del partido para poder sumar de 3 en 3. Eso será en un momento. Hola, Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos un invitado, Diego Lucas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos de esa primera autonómica que comenzaba este fin de semana. Concretamente era un proyecto que parecía que se retrasaba en su comienzo, pero al final pues ha empezado ya, y yo creo que sobre todo lo ha hecho con una intención importante, porque es una competición que a lo mejor en muchos momentos pasa un poco desapercibida, pero la verdad es que tiene ya unos equipos en los cuales pues están ya marcando lo que puede ser un futuro dentro de las competiciones aragonesas. Diego Lucas es el presidente del Pastrid, de Toldos Lucas, con un proyecto creo que serio, una vez más, pero que busca lo que siempre se ha intentado desde Pastrid, conseguir el ascenso de categoría. Este año, ¿cómo habéis afrontado esta situación? Bueno, pues sí, efectivamente, es un proyecto bastante bien trabajado, creo, este año, y lo afrontamos pues con mucha ilusión, porque necesitábamos un cambio. El año pasado fue un año regular, no cumplimos los objetivos, estuvimos muy lejos de poder llegar a pelear por el ascenso, y planteamos un cambio desde la dirección, desde el entrenador, evidentemente. Tuvimos la suerte de contactar con Galo, que al final, pues la verdad es que fue muy rápido y enseguida nos pusimos de acuerdo. Y desde ese momento, pues la verdad es que muy contentos, porque bueno, la parte deportiva la ha llevado él directamente, y hemos hecho un equipo, pues yo creo que competitivo, muy competitivo y muy a la altura. El poder contar con un entrenador de la categoría de Juan Gómez Galo, que no nos olvidemos, y buen amigo y buen compañero, y que además pues tiene en su haber ser campeón de liga, el único equipo zaragozano que consiguió un título liguero en la máxima categoría, ¿eh? No nos olvidemos que fue el Sego Zaragoza, y él participó, y además de forma muy activa, Alfonso. Sí, con 3 goles los 3 últimos finales. Y nada menos que ante un equipo del potencial que era del Interview, nada más y nada menos. Bueno, ese proyecto que de alguna manera va a dirigir Galo sobre el terreno de juego, como entrenador, ha tenido que de alguna manera buscar jugadores. Tal vez Pastriz antes sí tenía jugadores bastante locales, ahora han podido tener también algún jugador de fuera que ha traído Galo para potenciar pues esa posibilidad, ¿no? Sí, la verdad es que hemos mantenido la base del equipo del año pasado, jugadores comprometidos, de buen nivel, de buena calidad técnica, y él ha traído un poco lo que consideraba que necesitábamos complementar. Ha traído jugadores pues ha bajado un poquito la media de edad, jugadores muy comprometidos, más aguerridos, más de brega, y creo que hemos hecho un equilibrio bastante bueno, y creo que tenemos una plantilla muy compensada, muy competitiva, con un nivel muy parecido en todos, que es una cosa también importante, porque a lo mejor piensas en un jugador referente. Creo que este año no tenemos ningún jugador referente que destaque sobre el resto, y una plantilla muy igualada y muy competitiva, y creo que va a ser un poco lo que nos va a marcar para esta temporada. No, Galo tiene yo creo que algo que verdaderamente
que es importante, lo tenía ya como jugador, ¿no? Que era aguerrido, luchador, trabajador, goleador, pero bueno, esa transmisión a los jugadores por esa plantilla que es joven, pero que verdaderamente en el fútbol sala muchas veces se dice, no, es que hay que ser muy técnicos y tal, pero bueno, como todos los deportes, si no eres competitivo, digo aguerrido, pero competitivo, eso se lo transmite muy bien Galo y puede ser un arma importante de cara a ese ascenso. Sí, eso ha sido clave. O sea, él desde el primer momento pidió compromiso. Compromiso, entrenamientos, compromiso, 14 jugadores todos los días, y yo creo que la plantilla ha cogido bien ese mensaje. De momento hemos hecho una pretemporada muy exigente, pero creo que era necesaria para intentar lograr el objetivo que buscamos este año. Y la verdad es que bueno, el primer partido pues bueno, nos ha ido bastante bien. El primer partido, nada más y nada menos, en una pista como es la de la Peña de la Morada, que es complicada. Nadie puede entender que es un equipo que cuando están todos los elementos es un equipo muy difícil como es ahora. Cuando empieza la temporada de invierno ya es más complicado porque hay muchos jugadores que trabajan en lo que son las pistas de esquí. Correcto. Y suelen fallar a entrenamientos incluso en algún partido. Por lo tanto, es una victoria trabajada y ha sido difícil. No sé si estuviste presente en el partido. Sí, estuve. Fue un partido muy disputado, muy emocionante, muy bonito, muy intenso, y la verdad es que nos llevamos los 3 puntos con mucho trabajo porque es un equipo, pues ellos caben entre un equipo muchos años en tercera división, un bloque ya muy hecho, mantienen más o menos la plantilla de todos los años. Y la verdad es que nos costó hacernos un poco al partido, pero enseguida ya cogimos nuestra forma de jugar y 40 minutos enchufados y al final pues es lo que te lleva a poder ganar el partido. No es un grupo fácil, ¿eh? No es un grupo fácil porque si lo analizas, aquí tienes a un Sala 10 que va a ser el máximo y que lleva ya varios años intentando luchar por colocar un equipo en la tercera división. Luego a mí hay un equipo que también lo veo que ha nacido hace poco, pero tiene muy buenos miembros, como es el Zaragoza Unión, y luego ya pues los veteranos del Madera Salto Aragón y la Murga, no te lo dejes atrás, que por mucho que se diga, al final estará allí. Es un grupo, yo lo veo, no sé cómo lo verás, y que te ha dicho Galo. No, a ver, es un grupo complicado, está claro. Hombre, este año tenemos una ventaja, que no queremos pensar en ella, pero bueno, ahí está, que es la posibilidad del playoff, que el año pasado no hubo. El año pasado subió el primero y se acabó. Entonces, a mitad de temporada estábamos ya a una diferencia de puntos que no veías, que no llegabas, y ahí nos quedamos. Este año con esa posibilidad de segundo, incluso tercera plaza para playoff, en nuestro grupo 1, pues o menos da una cierta ventaja o una cierta tranquilidad que no queremos esperar a ello. Nosotros vamos a ir a optar a poder subir directos. Pero bueno, tenemos que... Pero de alguna manera es un aliciente. Es decir, que podemos tener algunos momentos que no sean los adecuados, pero que teniendo esa posibilidad de que, aunque no se llegue a lo máximo, siempre está el playoff, que nunca se sabe. Y hay una cosa que me ha sorprendido de esta jornada, y es que no ha habido ningún solo empate. Curioso. Es curioso, ¿verdad? Que con tanto partido y no haya un solo empate. Además, ha habido encuentros de muchos goles, ¿eh? Sí. Yo no sé si eso va a ser una tónica, porque vuestro partido son 10 goles, nada más y nada menos, 4-6. Pensamos en un partido a lo mejor un poco más cerrado y sin embargo fue un partido, bueno, ya se ve el resultado, un partido bastante abierto. Y sí, ha habido algún resultado también llamativo por ahí, ha habido alguna derrota que a lo mejor no se contaba con ella, pero bueno, va a ser complicado. Si luego están los equipos de Huesca, que al final los equipos de Huesca todos son, nombrabas también al equipo de Jaca, sí. Incluso Gurrea. Sariñena el año pasado hizo un año muy malo, los Torrollones, y este año el primer partido lo ganó, que también te sorprende un poco de primeras. Sí, al Boscos. Sí, eso es. Entonces el Boscos el año pasado hizo una temporada más o menos buena. Entonces hay algún resultado por ahí que llama la atención, pero está claro que sí, sobre todo Guanapix yo creo que va a ser el rival a batir, porque creo que tiene casi la necesidad de poder subir, porque es que si no yo creo que llevan varios años optando y ninguno ha logrado. Y además este año pues la juventud, los juveniles se han repartido, o sea que está partiendo prácticamente con un equipo nuevo, porque es Miguel Laoz, Pedro Altava están en el primer equipo, José Rú ha ido al Entre Río. Bueno, ha variado, ¿no? Pero claro, el plantel que tiene, la base que tiene, que por cierto la base del Sala 10 este año pues está disminuyendo en efectivos, pero aún así tiene mucho potencial, y además es que es una cosa que lo llevan 3 años luchando. Sí. Bueno, también depende luego los partidos. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en nuestro campo el primer partido de Liga, la ida,
vinieron todos estos. Vino Miguel, vino Pedro, vino el portero David. Claro, entonces, un partido que te cuesta mucho más que si no estuvieran ellos. Claro, si a lo mejor coincide que ellos, pues el primer equipo tiene... Porque este año no sé si ellos pueden también jugar en esta categoría, creo que hay alguno incluso con ficha autonómica, no sé cómo lo van a gestionar, pero bueno, depende también un poco lo que traigan o lo que lleven a los partidos, claro. Tengo cuenta que hay jugadores pues como Saúl Viñas, que también... El otro día jugó ya, por ejemplo. Pues ese va a estar alternando la autonómica con... Pero Miguel y Pedro yo creo que no. Entiendo que no. Y David, pues no será otro portero que después de Iván tampoco. O sea, que será lo que ha subido de cadete, digamos, a juvenil. Será lo que falta. Falta experiencia, pero... ¿Cómo se vive? Bueno, yo pienso que la población de Pastriz vive el fútbol sala de una manera intensa porque acude al pabellón, prácticamente llena todo lo que es el aforo. Sí. ¿Cómo ves ese apoyo? Pues ¿fundamental? Sí, totalmente, es fundamental, sí. Sí, porque al final lo importante en cualquier competición es hacerte fuerte en casa, creo que eso es vital. En casa nosotros lo tenemos un público... que acude bastante al pabellón, con mucho entusiasmo, y tenemos que seguir manteniendo ese apoyo. Es verdad que este año tenemos un reto importante porque, como comentabas al principio, hay menos jugadores del pueblo en el equipo, por circunstancias, pero bueno, hay que enganchar a la gente, que la gente siga viniendo, que la gente siga viendo reflejada en el equipo, en los jugadores, y que animen hasta el final. Claro, también tenemos un tema importante que es el tema de los equipos base, que antes no teníamos. Hemos conseguido ahora hacer varios equipos base y ahí es donde también dependemos un poco de esos niños que tengan la ilusión de venir a ver a su primer equipo, que incluso participen en los prolegómenos del partido. Ya acompañan padres, ya acompañan abuelos, en fin, de alguna manera tenemos que buscar un poco ahí. Se aglutina todo lo que es la población y se involucra en lo que es el proyecto, que eso es muy importante. Oye, recuerdo que no sé si fue la temporada pasada o la anterior, hubo unos problemas con las goteras del pabellón, ya está todo... Sí, han arreglado el techo. Sí, hay una pequeña todavía que de vez en cuando nos da un poco de guerra, pero de lo que había. Que de hecho tuvisteis que ir a jugar 2 o 3 partidos. Sí, hubo que cambiar correcto. En el Fajarín estuvimos. En el Fajarín sí hubo que cambiar de ubicación porque concretamente hubo un par de partidos en Copa, cuando empezamos la Copa en tercera, que sí que hubo problemas de goteras, pero bueno. Eso es del sábado pasado. La alegría del vestuario de ganar un partido importante. Llevamos mucha, no presión, éramos muy conscientes de que era un partido importante porque era un partido que se podía perder, porque es un rival que, puedes perder contra él en su campo encima. Pero claro, si lo ganabas era un primer... O 3 puntos igual que cualquier otro, pero primer partido de liga, que tampoco haces nada. Pero ostras, moralmente el grupo salió reforzado. Sí, los entrenadores dicen que se trabaja mejor desde las victorias. Sí, está claro. Se trabaja siempre mejor de las cosas positivas. Siempre. Eso dicen los entrenadores. Bueno, digo que el ayuntamiento con José Miguel Ezquerra al frente, que está también involucrado. Y, bueno, se involucra en muchas cosas, pero en esto creo que también está muy metido, ¿no? Hemos tenido apoyo siempre desde el primer momento del ayuntamiento y la verdad es que, bueno, pues le agradecemos su colaboración porque es importante. Él siempre me dice que yo siempre le pido cosas. ¿Siempre vienes a pedirme cosas? Bueno, pues que... Pero bueno, hay que pedir. Los ayuntamientos están para eso, ¿no? Claro. Hay que pedir. Otra cosa que te den. Efectivamente. Tengo un trato muy bueno con él y la verdad es que sí, no, prácticamente todo lo que estamos solicitando por el bien del club y de los chicos que juegan en él es para eso y van accediendo a todo. Poquito a poco vamos haciendo todo lo que pedimos. Pues muy bien. Diego Lucas, presidente del Pastriz Toldos Lucas. ¿Alguna cosa más para terminar? Bueno, no, agradeceros que me hayáis invitado a venir por aquí y bueno, pues a vuestra disposición, a ver si podemos celebrar ese ascenso que nos gustaría volver a la tercera y disfrutar un poquito más, que la otra vez estuvimos un año solo, nos supo a poco y queremos intentar volver a estar otra vez ahí y a ver si podemos estar al final de temporada peleando por ello. Muy bien, pues el proyecto me parece que es sólido con lo que estamos hablando, con Juan Gómez Galo al frente y que por supuesto con la presidencia y toda la gente de la población que apoya al equipo y esperemos que se consigan los objetivos. Gracias y muy buenas noches. A vosotros buenas noches. Seguimos, lo hacemos ahora con la categoría femenina, pero primero saludar a nuestro compañero Willy López, que se acaba de incorporar al programa. Willy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Willy, empezaremos hablando de que el Intersala pues tal vez se tomó su venganza por la eliminación de la Copa por parte del Entrerríos Automatización. Perdona un segundo, antes de que, si me permites, con vuestro permiso, antes de que empiece a hacer Willy las crónicas tanto de la Copa como de la Liga, me gustaría hacer una pequeña
matización sobre la información que el pasado programa pues se dio sobre el cumplimiento de la sanción tras la expulsión de la temporada pasada de la jugadora intersala Marta Ibáñez. Lo primero hay que decir que todas las informaciones que se dan en este programa no solamente están contrastadas, sino que se dispone de soporte que lo justifica, como es en este caso, que también se puede demostrar. Lo segundo, decir que en ningún momento se han lanzado ataques en contra de ningún equipo desde este programa. Para nosotros, y sinceramente con la mano en el corazón, todos los equipos son iguales y a todos procuramos tratarles con el mismo respeto. Simplemente nos limitamos a contar las noticias que nosotros no generamos, las generan y nosotros las contamos. Porque había una frase de Verbitsky, había una frase de Horacio Verbitsky que decía: la información del periodismo es difundir algo que alguien no quiere que se sepa y poner a la vista lo que está oculto. El resto es molestar. Dicho esto, perdonar, Willy, Antonio, adelante. En colación a esto, yo pues tenía una información sobre la sanción que debería cumplir Marta Ibáñez. Esta información viene de Nuria Hornero, que no es la del horno del pan de la Magdalena, sino Nuria Hornero es una de las personas importantes del Comité Nacional de Fútbol Sala, junto con Lesmes, junto con Luciano Herrero, junto con Luis Amado, para digamos, dejar claro que es una persona que es importante, ¿no? No es una que escapada de casa, como se dice, ¿no? Entonces, al consultarle sobre la normativa del cumplimiento de las sanciones, ella responde: la jugadora debe cumplir la sanción en el primer partido oficial del club de la temporada. Es igual Liga que Copa. Primer partido oficial de la temporada era Copa de la Reina. Entonces, para decirlo claramente, yo no soy el mensajero, soy el que transmite el mensaje. Y cuando doy una información es con fundamento. Porque, por ejemplo, patinazo es, por ejemplo, pues cuando X llama a una persona de un equipo para una votación y sacar a otro equipo o intentar sacar con esa votación del grupo a ese equipo. Y resulta que a la persona que se le llama o se le pide ese voto ha fichado por el equipo que quiere sacar de la competición o del grupo. Como se dice en las obras de teatro, los hechos reales, pues eso y tal, pues no está basado en hechos reales, puede ser pura coincidencia. Dejémoslo así. Y ya dicho esto... Sí, creo que es un tema que hay que dejarlo y ya está. Se contó su día, se ha dicho los que tenía que decirse, se han dado los datos oportunos al respecto y adelanto con la competición. Exactamente. Pues empezamos, por ejemplo, dejaremos el derbi para el final, en el que, como bien hemos dicho en la cabecera, pues se impuso Intersala para Entre Ríos por 5-7. Alagón rendía visita a la pista de Rubí y perdió 7-0. Rubí es uno de los favoritos, se le hizo muy largo el partido a Alagón y Alagón es consciente ya que será una temporada dura y que sufrirá mucho en la categoría. Y digamos que si consiguiese la permanencia, pues sería celebrada como un título. César Augusta, pues César Augusta está mejorando bastante, perdía por la mínima 4-3 en Ripollet, compitió durante todo el partido, un conjunto que la temporada pasada disputó el playoff y llegó a los últimos minutos con todas las opciones para puntuar, pero y consiguiendo las de Ripollet, el 4-2 a falta de 3 minutos. Entonces hizo ya complicada la odisea de conseguir un punto, aunque la japonesa Ibuki acortó distancias
a falta de 1 minuto y medio para el final. Está dando buena imagen el conjunto perseguido por Javi Romeo. Pasamos ya al derbi. Entre Ríos, casi se puede decir que no se presenta el primer tiempo, no mete el pie en ninguna jugada, es superado con paredes fácilmente, y la calidad individual de jugadoras como Marina y Titina hacen que Intersala pues se vaya prácticamente sin despeinarse al descanso con 1-6. Hoy Intersala contaba con toda su plantilla. Entre Ríos, como es habitual, pues estaba con sus bajas, 5 en concreto, y esta vez, en este primer tiempo, sin la competitividad que hemos visto en Copa de Aragón y en Copa de la Reina ante el mismo rival. Sin embargo, en el segundo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, las de Entre Ríos Colo pues aminoran las distancias. Consiguen 4 goles ante un desorientado Intersala que no pasaba de centro del campo en este segundo tiempo, y el banquillo de Intersala pues no acierta a defender el juego de 5 de un buen Entre Ríos. El partido, pues en los últimos segundos, Colo, como decimos, Entre Ríos Colo, estaba arriesgando con el juego de 5 y Intersala roba un balón cerca del área y consigue el 5-7. Pese a la derrota, Entre Ríos, con un gran segundo tiempo, pues sale reforzado, y cuando recupere jugadoras creemos que subirá su nivel. Esto es lo que creo que se vio en la pista neutral de la Granja, ya que los equipos suelen jugar allí. Lo más justo para mí hubiera sido un empate, a tenerlo demostrado por un equipo en el primer tiempo y por otro en el segundo. Pero para mí, también Intersala es el claro favorito para vencer en la liga regular, repito, por la gran calidad individual de la plantilla. Una pregunta, ¿cómo se puede pasar de un 1-6 a un 5-6? Pues se puede pasar. Decías tú el otro día que hay muchos partidos que se ganan o se pierden en el banquillo. Sí, yo te puedo decir que el partido pues fue raro. Al descanso parecía que estaba ya todo sentenciado, pero la salida de Entre Ríos es que fueron prácticamente en 2 minutos 3 goles. Y luego el 5-6 ya se consiguió un poco más adelante, pero yo veo que Intersala en el primer tiempo utilizó más jugadoras, en el segundo no tantas. Y Entre Ríos, pues con el juego de 5, es que era un juego muy, a la par de efectivo, era muy sencillo, pero que creaba muchas dificultades a Intersala. Entonces estuvieron muy cerca del empate, y al final pues Intersala pues hizo una presión cuando Entre Ríos estaba arriesgando, robó un balón y a puerta vacía conseguía el 5-7, pero vamos, yo siempre he dicho que Intersala es el claro favorito por la plantilla que tiene, pero si nos atañimos a los hechos, Entre Ríos ha jugado 3 partidos, 2 han acabado con empatados, y este ha acabado con un 5-7 muy, muy ajustado después de un 1-6, que cualquier equipo, además hay que resaltar que la plantilla de Entre Ríos está copada de jugadoras juveniles en estos momentos por las bajas, y normalmente cuando recibes un varapalo así como el del primer tiempo, pues te vienes abajo, pero no. Se rehizo el equipo de Molina, que debió dar una buena charla en el vestuario, se rehizo y cambió el partido bastante bueno. De hecho, estuvieron a punto de empatar. Bueno, vamos con la Copa, con la eliminación. Sí, la Copa que se disputó el miércoles contra el equipo del Atlético Torcal de Málaga, en la Granja. Venció el Atlético Torcal por 2-6. En el primer tramo del primer tiempo, pues ya el Atlético Torcal se puso 0-3. Luego Entre Ríos pues intentó batallar, también digamos con las bajas, con la vista puesta en este partido de liga donde se juegan los puntos, e intentó también pues no forzar mucho la máquina. Hubo un pequeño susto de Sara Oliveira, que se retiró lesionada, pero claro, el premio era jugar contra un primera después de eliminar a Intersala, y tuvieron un premio, un buen entrenamiento el miércoles, muy duro, y digamos que Entre Ríos ha cumplido con nota en esta Copa. Muy bien, nos vamos con la clasificación y la próxima jornada. Allá vamos, la clasificación, pues Linyola, Ripollet, Mataró, Intersala con 6 puntos, Orbina, Hospitalet con 4, Rubí, Saragosta, Caldes, Les Glorias, Chantrea con 3,
y cierran Entre Ríos, Sabadell, Castellón, Hispania, Alagón con 0. Próxima jornada, Alagón-Castellón, Intersala Les Glories, Linyola, Entre Ríos y Sabadell, César Augusta. De acuerdo, pasamos a la categoría juvenil, donde desde antes de ayer domingo se está jugando el Campeonato de Europa Sub-19 con España, pues ya ha conseguido la primera victoria. Así es, se está jugando en Moldavia. Recordemos que España está encuadrada en el grupo junto a Eslovenia, Turquía y Chequia. Mientras que en el otro grupo pues están Moldavia, Portugal, Italia y Ucrania. En el primer partido, Eslovenia venció a Chequia por 2-1, Moldavia 0, Ucrania 7, Portugal 7, Italia 1 y España 3, Turquía 0. En estos momentos pues se está disputando el segundo partido precisamente frente a Chequia y cerrará el tercer partido el 1 de octubre frente a Eslovenia. ¿En las semifinales? Sí, serán el día 3 y será el primero del grupo A contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B contra el segundo del grupo A, y el domingo se jugará la final. Recordar que Portugal es el equipo que actualmente defiende el título y que España ha sido por 2 veces pues campeón de Europa. Por parte de Aragón está representada por los jugadores del Sala 10, Miguel Laoz y Pedro Altaba. Miguel pues hizo el primer gol en el primer partido. Muy bien, pues nos vamos a ver, hablamos un poquito del partido, del resumen un poco. Fue muy cómodo, la victoria fue muy cómoda ante Turquía por 3-0. Los hispanos fueron superiores ante un rival que no hizo más pues que estar muy pegadito a su portería, buscando más el fallo que tu propia generación de juego, y Miguel fue el jugador del Sala 10 el que autor del primer gol de la selección. También tuvo sus minutos Pedro Altaba. Son dos jugadores que para Albert Canillas pues cuentan bastante, y de verdad que son jugadores importantes para la selección, lo mismo que lo serán para su equipo cuando regresen después de este campeonato, que esperemos sea la tercera medalla que se coloquen. De acuerdo, vamos a la tercera división con estos resultados. Ainzón 4, Zafán 7, Boca Ijar 4, Utebo 6, Pirineos 7, Eurosala 1, Borja 4, El Burgos 6, Coras 7, Daroca 2, La Unión 3, Caspe 5 y Alcañiz 4, Pañiza 3. El partido Gelsa Compañía de María, 3. Tenemos empate a 3 como último resultado. Adelante, Willy. Pues sí, pues comentar así la jornada. Zafán venció con autoridad la difícil pista de Ainzón. Aún hay gente que dice que la temporada del año pasado sería pasajera. Pues ya ha vencido en 2 pistas, como en equipos como Pirineos y como Ainzón. Entonces tiene plantilla para estar arriba y ya lo tenemos. Entonces yo esto lo llamo causalidad, no casualidad. Pirineos goleaba a Ebrosala por 7-1 en un partido prácticamente sin historia. Caspe sigue contando sus partidos por victorias y vencía en la difícil pista de Calatayud. Utebo conseguía su primera victoria a domicilio en la pista de Boca Ijar. Pañiza sigue con su irregularidad y perdía en la pista de Alcañiz, que está aprovechando el factor pista. Daroca aguanta 27 minutos al Coras, que pasa del 2-2 al 7-2 en 9 minutos, y mira de cerca a los líderes Zafán y Casper, el conjunto de Richie Corral. El Burgos sorprende a los de San Pedro, que solo al final del partido acortarían distancias. Un 1-2 que deja a los de San Pedro un poco preocupados. Y los de Escosa, sí. Gelsa, en la tarde del domingo. Sí, bastante. Los de Escosa, en la tarde del domingo, pues que parecía que salían con la victoria ante uno de los recién ascendidos Compañía de María. Faltando 2 minutos vencían 3-1. Pero el primer tiempo de Compañía de María llegaría, y ya que con el portero jugador empataron a 3. Esto es lo que dio de sí la jornada. Gelsa, Escosa ya dijo que tenía ahí bastante trabajo por hacer todavía, ¿no? Que era un equipo, pues no en formación, pero sí iba a notar muchísimo la baja de Víctor Tegel, y entonces eso tenía que suplirlo de otra forma, con un cambio de juego, con un cambio de estilo. Le va a costar al equipo de Gelsa, pero vamos, conociendo a Miguel seguro que le va a poner toda la carne en el asador. Sí, tiene mucho trabajo, es un equipo, no solo Víctor Tegel, Javier García Cazorla
que se ha ido a jugar a Quinto, son dos bajas muy importantes. Entonces, tiene mucho trabajo el bueno de Miguel. Y la semana que viene tiene una buena visita a Paniza donde podría rascar algún punto, sería muy de mucho mérito. La próxima jornada tenemos como partidos importantes un Daroca Borja, Caspe Coras, ahí hay mucho en juego, y el Burgos Pirineos. La clasificación: Caspe y Zafán con 9 puntos, Coras con 7, Pirineos, Ainzón y Alcañiz con 6, Daroca, Utebo, Borja, El Burgo con 4, La Unión y Paniza con 3, Gelsa con 2, Compañía de María con 1 y cierran Boca Híjar y Obrosala con 0 puntos. ¿Y la próxima? La próxima jornada, pues ya te lo he dicho, Zafán Alcañiz, Utebo Ainzón, Obrosala Boca Híjar, El Burgo Pirineos, Daroca Borja, Caspe Coras, Compañía de María, Peña de la Unión y Paniza Gelsa. Pasamos a la segunda división B, donde la tónica del partido fue, o sea, de la jornada fueron muchos goles y por lo tanto espectáculo. En los dos derbis aragoneses se impuso el Cadrete en uno de ellos y se repartieron los puntos del quinto y el Tauste en el siguiente, mientras que el Pinseque goleó. Hablaremos con la crónica. Pinseque 7, Anastasuna 3, se adelantaron los navarros, pero al descanso, ya que ganaba el conjunto local por 4-1. Anastasuna lo intentó paliar con un portero jugador, pero Pinseque aprovechó, yo creo, no se dejó y aprovechó esa situación para conseguir nada más y nada menos que golear y además alcanzar la segunda posición en la tabla. Por otra parte, Entre Ríos recibía el Entre Ríos Automatización recibía al Cadrete. El resultado final fue 5-7 para el conjunto visitante. Un partido muy disputado, donde los primeros minutos salieron el Entre Ríos muy intenso, que dejó al Cadrete un poquito tocado en cuanto a referencia para intentar capear el temporal, pero sin embargo, pues el acierto de cara al gol del equipo visitante fue más que superior y por lo tanto se llevaron el gato al agua. La verdad es que llevaban un 0-3 en ese descanso, pero el Entre Ríos en su salida en la segunda parte consiguió empatar el partido, pero aquí empezó ya a notarse la experiencia del Cadrete, que ante un equipo joven y en periodo experimental y de construcción, pues se decantó el resultado a favor de los de Agustín. En cuanto hace referencia al otro derbi aragonés, Quinto 1, Tauste 1, yo creo que precaución en ambos equipos, intentaron en todo momento, pues más que solucionar el problema en ataque, sino evitar cualquier error defensivo que pudiera llevarles al desastre. No fue así, los dos equipos suelen ser goleadores, pero al final en ese ir y venir, pero con mucha tranquilidad en cuanto hace referencia al juego de ataque, pues se repartieron los puntos y todos contentos. En la clasificación queda así: San Cristóbal 9, Pinseque y Tauste 7, estos dos equipos aragoneses en playoff de ascenso, y en la cuarta posición está el Cadrete con 6 puntos, quinto, décimo con 4, y Entre Ríos en plaza de descenso, todavía sin puntuar, en la plaza 15ª. La próxima jornada serán para los equipos aragoneses: Ochatarbe Pinseque, Cadrete Lueches, San Cristóbal quinto y Tauste Entre Ríos. Otro derbi para continuar la jornada. Nos vamos ahora a la segunda división, donde los aragoneses puntuaron, aunque el Entre Ríos Automatización se dejó 2 puntos a 6 segundos del final. Le sobraron 6 segundos. La verdad es que ya lo tenía ahí los 3 primeros puntos los tenía ahí en la punta de la mano, ¿no? Pero se tropezó con un Melistar que no había dado el partido por perdido. Melistar demostró pues que es un equipo muy bien conjuntado. Los de Tomás de Dios son equipos fuertes, aguerridos y bien conjuntados, y encima tienen mucha veteranía en sus filas, porque hay que recordar a Anuar Maimón, que fue jugador del Sala 10, sobre todo en la parte de atrás. Wallace es un cierre que le hizo la vida casi imposible a Juan Muñesa, porque los balones largos que venían desde la portería que sacaba Juan Molina, pues Wallace estaba ahí pendiente encima y hacía difícil el control. No obstante, Juan Muñesa realizó uno de los buenos partidos, recuerdo un remate de cabeza estilo acrobático
que si llegase el gol, pues hubiese levantado, pero las alfombras de todos los sitios, ¿no? Si estableciésemos una comparativa del partido la semana pasada, pues la comparativa es totalmente positiva, aunque todavía le falta. Pero al equipo se le vio con muchísima más intensidad, se le vio más fuerza, más competitividad, y notó mucho, y en positivo, pues el regreso de Fran Taboika y Sunta. Sunta no está todavía, no ha cogido todavía ese ritmo, de venir de Japón, todavía no lo ha cogido, pero esperemos que lo coja pronto. La defensa con Fran Taboika pues estuvo muchísimo más segura. Carlos García se sintió más seguro al lado de Fran, y Juan Muniesa, como hemos dicho, fue de lo más destacado, junto a Juan Molina. No nos olvidemos de Juan, porque sobre todo en la segunda parte y en los últimos minutos fue cuanto más atacó el Melistar, y recuerdo haber sacado 2 manos y 2 pies que hubiesen significado pues la derrota, prácticamente la derrota, ¿no? A la larga, pues un empate que sabe a poco, porque sinceramente mereció más el Entre Ríos, pero se quedó ahí, nadó, pero no tocó la orilla. La próxima semana no hay jornada porque se juega el torneo de la selección española contra Marruecos. Muy bien, vamos con el Saladí. Pues que la verdad es que no hemos tenido lo que decíamos la temporada pasada. Los equipos de primera se les puede ver todos los partidos, pero los de segunda no se puede ver prácticamente más que un partido. Y luego si no lo televisan, pues no tienes tu opinión para hacerlo. Así que nos tenemos que regir por las crónicas que han hecho los equipos, y luego sobre todo pues por las declaraciones de los entrenadores que pondremos al final. La crónica del Pinatar decía que una derrota ante el Saladí en un encuentro marcado por las numerosas ocasiones desaprovechadas por los pinaterenses. ¿Pero desaprovechadas o de alguna manera abortadas por el excelente portero del Saladí? Eso fue en la segunda parte. Eso fue en la segunda. No, porque muchas veces no, es que el equipo contrario tiene ocasiones pero no las marca, pero claro, para ahí está Iván Bernat. Sí, no, Iván Bernat es uno, por no decir, el mejor jugador de la categoría. Cuando salieron los del Pinatar, pues salieron fuerte, como el 7º de caballería, ¿no? Buscando enseguida la portería rival, y ahí es donde tuvieron claras ocasiones. Estamos hablando de la crónica que hace el equipo del Zambu Pinatar, sin embargo, pues esos ataques no fructificaron, y Augusto, que a la tarde, la postre de la tarde, fue el que le dio el verdadero de cabeza a Gonzalo, pues con 3 goles fue el que inició el marcador. Sin embargo, reaccionaron pronto los de Murcia y enseguida empataron, lo que obligó ante ese empate a Jorge Palos, que se vio obligado a sacar portero jugador para tratar de frenar, no crear el juego, sino refrenar el juego, ¿no? En la segunda parte, pues fue, según la crónica de Pinatar, repetimos, fue un monólogo de Zambu que esta vez se fue a topar, como tú bien decías, con Iván Bernat, ¿no? Y sin embargo, cuando mejor lo estaban haciendo, pues Augusto y Adrián Ortego fueron los que sentenciaron hasta con ese 1-4 final, ¿no? En definitiva, que como dicen ellos, San Pedro del Pinatar perdonó mucho y al final lo acabó pagando. Mientras que decía la crónica del Saladí, pues Saladí titulaba: el Saladí consiguió la primera victoria de la temporada al imponerse al domicilio a Pinatar 1-4 en un partido muy serio de los aragoneses. Habla también pues de la primera ocasión que fue por parte del conjunto zaragozano, que Juanji respondió con un tiro, y que luego tanto Richie Felipe como Blasesco tuvieron ocasiones, pero finalmente fue Augusto el que metió.
Pero aquí habla pues que en el Ecuador de la primera mitad el Sala 10 cometió su quinta falta, eso es un peligro, y fue un gran condicionante que aprovechó el Pirin Natal para ganar el peso en el juego, inclinar la portería hacia el lado de Iván, ¿no? Sin embargo, Samuel le pegó un balonazo al poste justo antes de que empezase el show del Meta Aragonés, que logró parar 2 lanzamientos de 10 metros con sus correspondientes rebotes después de esos 2 metros. Como hemos dicho también, apostó por el juego de palos Jorge Palos, el juego de 5 Jorge Palos, para tener el balón. Y la segunda mitad, pues los locales apretaron, pero el Sala 10 fue mucho más efectivo y al final terminó logrando ese 1-4 que decía. Los entrenadores decían esto: si puedes, Héctor, nos lo puedes colocar. Son 3 minutos los del reloj. Meter goles. Eso es lo que nos ha faltado. Creo que el resultado no refleja para nada lo que se ha visto en el campo. En la primera parte, irnos con un 1-1, después de tirar 28 veces, fallar 2 tiros de 10 metros, fallar tiros sin portero, cuando han sacado el portero jugador, pues nos ha limitado mucho. No era una media parte para irnos 1-1, pese a que creo que hemos entrado bien en el partido. Luego ha habido unos minutos de dominio en Zaragoza, donde pues, hemos tenido que limitar nuestra pérdida en salida de presión, y hasta que hemos vuelto a coger a encontrar la profundidad, a jugar hacia adelante. Hemos tenido minutos muy buenos, generando ocasiones de todo tipo, metiendo al rival con 5 faltas, amenazando mucho también en los duelos 1 contra 1, como he dicho antes, sacando 2 tiros de 10 metros, y en la segunda parte pues cuando han tenido ellos su momento, pues nos han matado. Ya lo dije el otro día, es un equipo de primera división, Zaragoza. Bueno, creo que ha habido un partido un poco caótico, creo que normal de inicio de temporada. Primeros, hasta la quinta falta, primeros 10 minutos, hemos estado relativamente cómodos, la verdad es que estábamos bastante cómodos en el partido, se lo estaba diciendo, pero después a partir de la quinta falta, momentos también con Nano que fija mucho y al final con la falta también te condiciona muchísimo a nivel defensivo, hemos sufrido, hemos cometido 2 errores competitivos que no podemos cometer, que son los dos dobles penaltis, que para Iván, que para eso está, que es el mejor portero de la categoría y obviamente para eso está, pero no podemos llegar a ese punto, ¿no? de permitir esas cosas, al igual que el gol de balón parado. Ahí hemos sufrido, estábamos incómodos, muchas dudas, hemos sacado al portero jugador para parar completamente el ritmo. Hay que entender un poco lo que requiere cada partido. Hoy creo que requería eso, no estaban siendo superiores y si no nos iban a pasar por encima. Mi sensación es que esos últimos 5 o 6 minutos pues hemos sobrevivido. El otro día fue Burela el que sobrevivió a un tramo importante y hoy nos toca a nosotros, ¿no? Creo que el 1-1 al descanso nos reforzaba porque creo que habían hecho ellos más méritos en ese final para llevarse la segunda parte, para ir por la segunda parte. Y en la segunda creo que el equipo ha salido con otra cara. Creo que hemos entendido que ahora toca otro partido que había que desconectar y ha estado mucho más igualado, pero que pasa que hemos sacado 2 ramalazos de talento de Augusto, ¿no? Creo que esa es un poco la descripción. Creo que Augusto ha hecho 2 goles que nos han sacado nos han alejado en el marcador, ellos ya han entrado más dudas, obviamente nosotros estábamos cómodos por delante y luego pues la defensa de portero jugador muy buena, ¿no? Creo que han tenido muy poquitas opciones, hemos defendido muy bien. Bueno, terminamos ya con los correos electrónicos, Alfonso. Sí, el Moreno nos dice, es muy largo, ¿no? Voy a sintetizarlo y hacerlo. Que dices que sobre la desaparición del fútbol sala, mi opinión es la misma que Antonio. Una vez que empezaron a desaparecer las federaciones de fútbol sala, el fútbol se fue a comer al futsal. Y es lamentable ver cómo jugadoras cadetes jugando en autonómica, perdiéndose pasar por la juvenil, dan paso de cadete a autonómica, en fin, habla de toda esa problemática de no tener una categoría juvenil. Carlos nos dice que este Sala 10, siempre haciendo de la suya, se creen los amos del fútbol sala. Ahora bien, mientras les dejen, Román dice, el Colo ha empezado al revés la temporada pasada, vamos a ver si este año la cosa le sale mejor. Willy, eso va para ti. Eres el mejor y el más informado, que no te calles la boca, tú que conoces bien el fútbol femenino, sabes todo lo que se cuece allí y hay mucho agradecido y agradecida. Seila, la de los patines. ¿Conoces a Seila? ¿La conoces? Yo no conozco más que una Seila de patines, que es todo un pedazo de deportista, campeona del mundo y para quitarse el sombrero.
Venga, más. Nada más, no hay más. ¿No hay más? Venga, pues vamos a poner punto y final a este programa de hoy. 2.316 programas nos contemplan y ya sabe usted, desde el 7 de octubre de 1989 les estamos contando toda la información que hace referencia al mundo del fútbol sala. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Y Alfonso Calvo, lo mismo, Buenas muy buenas noches. noches. A todos ustedes recordarles que el próximo martes volveremos aquí a las 9 de la noche, aquí en Zaragoza Televisión, y por supuesto para seguir contándoles todo lo acontecido dentro del mundo del fútbol sala. Muy buenas noches a todos.